Hola amigos, ¿qué tal? Vamos a continuar con el video de cadenas de Markov en tiempo continuo. Ahora vamos a ir a un ejemplo ya de lo que ya hemos estado hablando. Llegamos que en el video anterior la última parte era cómo se calculaban las probabilidades invariantes y estacionarias. Y tal como dijimos era idéntico a cómo se calculaba en tiempo discreto, que es un vector de pi por la matriz Q de intensidades. Eso se tiene que ser igual a cero, ¿ya? Porque es una ecuación de balance de lo que entra, de todo lo que entra a un estado igual a lo que sale de ese estado, y con sumatoria de pi igual a 1 porque estas probabilidades tienen que sumar 100%. Vamos a leer el ejemplo. Tenemos una tienda, tiene dos máquinas idénticas que operan continuamente, excepto cuando fallan. Apenas fallan, entran a mantención, donde trabaja una sola persona. El tiempo requerido para reparar una máquina se distribuye exponencial con media de 0,5 días. Cuando se ha reparado, el tiempo para que vuelva a fallar también se distribuye exponencial con media de un día. Ya este es un ejemplo que sale en el libro del Hillier de investigación de operaciones. En función de este ejemplo vamos a hacer varios casos que nos permitan ver cómo se obtienen estas probabilidades de largo plazo en distintos escenarios. Entonces lo que nos pide es modelar este problema como una cadena Markov de tiempo continuo, obteniendo su matriz de intensidades, el gráfico asociado y calculando las probabilidades estacionarias. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es definir la variable de decisión de este proceso estocástico, en donde x de t, en este caso, representaría el número de máquinas falladas en el instante t. Entonces tenemos que el espacio de estados que puede tomar esta variable es el valor 0, el valor 1 y el valor 2. ¿Ya? ¿Qué son estos? Los conjuntos de estados posibles. ¿Qué significa el valor 0? Significa que las dos máquinas están operando. ¿Ya? El valor 1 significa que una máquina está operando y el valor 2 significa que las dos máquinas se estropearon. Es decir, aquí están las dos operando, acá una se estropeó y acá las dos se estropearon. Bien, entonces, como teníamos que el tiempo de reparación se distribuía exponencial con media 0,5 días, ¿ya? Eso es que el E de T1 son 0,5 días, entonces llevado a tasa, eso implica que si definimos eso como un lambda, son dos máquinas por día. Es decir, si el reparador se tarda la mitad de un día en reparar una máquina, entonces a nivel de tasa es capaz de restaurar dos máquinas por día. Es decir, es el inverso de 0,5, es decir, 1 dividido 0,5 te da dos máquinas. Lo mismo ocurre ahora con la distribución del buen funcionamiento, ¿ya? Acá nos decía que las máquinas tardaban un día en estropearse, entonces el valor esperado del tiempo 2 en este caso es un día, por lo tanto la tasa de falla sería una máquina por día, es decir, también el inverso de 1, 1 partido 1 ahí coincide con ser una máquina al día. Entonces, tenemos que esto es más o menos una equivalencia, uno es el inverso del otro, ¿ya? Tenemos esos datos para comenzar. Entonces, veamos el caso de qué sucede si tenemos estas dos máquinas y un reparador. Tenemos que diagramar el grafo o el gráfico de estados. Entonces, tenemos tres nodos donde 0 representan las dos máquinas operando, 1 representa una máquina operando y 2 representan las dos máquinas falladas. Entonces, ¿cómo pasamos del estado 0 al estado 1? ¿Ya? Acá, para pasar del estado 0 al estado 1, significa que de las dos máquinas que están funcionando aquí, una debe haberse estropeado. Entonces, si una debe haberse estropeado, ¿ya? Una de dos, entonces la intensidad que tenemos aquí se calcula en función de la propiedad que vimos anteriormente que se llama carreras exponenciales. Porque si tenemos dos máquinas operando y una se echa a perder, tenemos una carrera de dos exponenciales donde cada una de las máquinas tenía un parámetro beta igual a una máquina por día. Por lo tanto, el lambda 0,1 vendría siendo la intensidad de falla de cada una de las dos máquinas, donde cada una tenía una tasa de falla de 1. Por lo tanto, el lambda 0,1 sería 1 más 1 es igual a 2. Si vamos ahora desde 1 hacia 2, ¿cómo calcularíamos eso? ¿Qué tendríamos en ese caso? Tenemos una sola máquina operando acá y esa máquina se estropearía, se echaría a perder. Por lo tanto, acá ya no tenemos una carrera exponencial porque es solo una máquina
que se estropea con parámetro beta igual a 1, dijimos, por lo tanto el lambda 1, 2 sería igual a 1, ¿ya? Entonces, hacia la derecha, digamos, son como las tasas de falla, cómo se estropea la máquina. Y hacia de la derecha hacia izquierda es como el reparador las va arreglando. Que teníamos que la tasa era otra, era alfa, era lambda. Bien, entonces veamos ahora hacia allá, que sería ahora cómo se repara la máquina. ¿Ya? ¿Cómo pasamos del estado 2 al 1? ¿Ya? Acá teníamos las dos fallando, ¿cierto? Entonces, una de las dos máquinas rotas debe haberse reparado, ¿sí? Pero acá en este caso, no tenemos una carrera de exponenciales, puesto que existe un solo reparador. Por lo tanto, un reparador no puede haber arreglado las dos máquinas simultáneamente, en tiempo continuo. Entonces tenemos una sola exponencial y como vimos, la tasa de compostura era de 2 máquinas por día. Por lo tanto, el parámetro lambda igual a 2. Entonces, lambda 2,1 sería igual en este caso, igual a 2, porque se arregla solo una máquina. Si tuviésemos más de un reparador, ahí tendríamos carrera exponencial y tendríamos que sumar los dos lambda. Bien, vamos ahora entonces del estado 1 al 0. ¿Qué ocurre en este caso? La única máquina rota se reparó y como dijimos se arregla una tasa lambda, por lo tanto lambda 1, 0 es igual a 2. Bien, con este diagrama de transición tenemos que calcular la matriz de intensidades. Y la matriz de intensidades, ya vimos cómo se calculaba, había que colocar los estados y en la diagonal de esa matriz hay que colocar negativo lo que sale de ese estado, ¿ya? Y en los otros ver cómo se llega a ese estado. Es decir, acá en este caso, la matriz de intensidad es esta que tenemos acá. Acá tenemos el estado 0, el estado 1 y el estado 2. Lo mismo que arriba, acá existe un 0, un 1 y un 2. Entonces esta combinación de acá es la combinación 0 con 0. Esta combinación de acá es la combinación 1 con 1 y este es 2 con 2. Este, por ejemplo, es 1 con 0. Perdón. Y así sucesivamente. ¿Cómo obtenemos esta matriz de intensidades? Dijimos, en la diagonal, que es el mismo estado, veamos todo lo que sale de ese estado. Entonces, en el 0 tenemos que sale a una intensidad 2. Por lo tanto, va negativo, menos 2. ¿Ya? Ahora, veamos 0 con 1. 0 con 1 tenemos 2 también, pero en este caso es positivo, 2. Y 0 con 2 no tenemos un camino, ¿cierto? No tenemos 0 con 2, por lo tanto es 0. Recordar que esta matriz de intensidades, su suma de forma horizontal tiene que ser 0. Entonces menos 2 más 2 te da 0. Muy bien. Bien, veamos ahora, desde 1 hacia 0. Desde 1 hacia 0 tenemos esta flecha para acá, es igual a 2. Ahora llegamos al estado 1. Tenemos que ver cuáles son los que salen del estado 1 y van en negativo. Entonces tenemos 1 y tenemos 2. Entonces negativo, ¿ya? Negativo la suma de 1 más 2, lo cual daría menos 3. Y finalmente de 1 con 2 tenemos este de acá, positivo en 1, y nos daría este 1 de aquí. Si ven, la suma también es igual a 0 de forma horizontal. Ahora tenemos desde el estado 2 al 0, ¿ya? Desde el estado 2 al 0 no existe camino, entonces 0. Desde el estado 2 al 1, desde el estado 2 al 1 es 2, muy bien, 2. Y finalmente lo que sale del 2 es negativo, lo que sale del 2 también es menos 2, entonces quedaría menos 2. Bien, con eso armamos un sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones que viene dado por esta expresión que vimos acá, que es un vector de pi por la matriz de intensidad es igual a 0, con la restricción de que la suma de los pi debe ser igual a 1. ¿Ya? Nos daría esto de acá, ¿ya? Bueno, aquí está un poquito resumido, pero si nos pasamos por acá, yo lo escribí a manito en una hoja y es equivalente a lo mismo. Esta es la misma matriz de intensidades que lo que está acá. Aplicamos esto. Vector de pi por q igual a 0, sumatoria de pi sub j igual a 1. Entonces escribimos el vector de pi por la matriz de intensidad y eso tiene que ser igual a 0. Entonces, como ustedes saben, esto es fila por columna. Entonces, quedaría pi 0 por menos 2 más pi 1 por 2 más pi 2 por 0, la primera ecuación. Entonces, la primera ecuación quedaría menos 2 pi 0 más 2 pi 2
más 0 pi 2, porque quería 0 por pi 2, y eso es igual a 0. Después la misma fila por la segunda columna. Tenemos pi 0 por 2, menos 3 por pi 1, más 2 por pi 2. Nos daría esta ecuación de acá. Después lo mismo, mantenemos vector de pi por tercera columna. Tenemos pi 0 por 0, más pi 1 por 1, más pi 2 por menos 2, lo cual nos daría esta ecuación de acá. Todo eso es igual a 0. Finalmente, agregando la restricción que la sumatoria de los pi tiene que ser igual a 1. Nos queda este sistema de ecuaciones, en donde si nos damos cuenta, este sistema de ecuaciones tiene 4 ecuaciones y 3 incógnitas. Por lo tanto, podemos borrar una de las ecuaciones. En este caso, borramos, por ejemplo, esta de acá, que es la más larga. ¿Ya? Borramos la segunda y nos queda este sistema de acá más simplificado, que es la que está en el apunte. Hola. Apunte. Ya es la que está acá, aunque veo que hay un error aquí porque este es menos pi sub 0, ¿ya? Pero el resultado está bien, ¿ya? Al resolver el sistema de ecuaciones, aquí vemos que pi 0 es igual a pi 1, ¿ya? Por lo tanto podemos hacer una sustitución, resolver este sistema y finalmente llegamos a que pi 0 es igual a 2 quintos, ¿ya? Como pi 1 igual a pi 0, pi 1 también es 2 quintos, ¿ya? Y pi 2 finalmente es el complemento de esta suma, de estos 4 quintos, para llegar a 100%, a 1. Es decir, nos queda que pi 2 es igual a un quinto. ¿Qué quiere decir esto en términos conceptuales? Que pi 0 es igual a 2 quintos, lo mismo que un 40%. Pi 1 es un 40% y pi 2 es un 20%. Significa 40% del tiempo están las dos máquinas en buen estado. Este pi 1 significa que el 40% del tiempo hay una máquina en buen estado, u operando. Y pi 2 igual a 20% significa que el 20% del tiempo están las dos máquinas estropeadas. Si volvemos al apunte, es lo que tenemos acá. Entonces, fijarse aquí que hay un pequeño error, que este valor de acá es negativo, ¿ya? De menos pi 2. Pero resuelve el sistema y llegamos a la solución. Bien, este es el primer caso para el ejemplo de dos máquinas y un reparador. Vamos a continuar con el ejercicio en otro video.